Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Todas estas fórmulas que aparecen en este lado se deducen directamente del teorema de Pitágoras. Ellas plantean que si tengo un triángulo en donde C es la hipotenusa, ¿por qué C es la hipotenusa? Porque es el lado de mayor longitud y es el lado también que está al frente del ángulo recto. Y A y B son los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los otros dos lados que pues evidentemente no son la hipotenusa. Entonces, lo que plantea es que la hipotenusa, en este caso C, es igual a la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Y por ende plantea una fórmula para encontrar cualquiera de los catetos tal y como aparece en estas dos líneas. Aquí uno puede ver que en ambas fórmulas siempre está de primero el cuadrado de la hipotenusa, tanto aquí como aquí. Y vienen seguidas de un menos. Sin más, vamos a resolver el primer ejercicio. En este se nos pide que hallemos el valor de x. Nos damos cuenta, primero, de que se trata de un triángulo rectángulo y que en este podríamos identificar cuál es la hipotenusa y los catetos. La hipotenusa vendría a ser 13. ¿Por qué? Porque es el lado de mayor longitud y es el lado que está frente al ángulo recto. Por tanto, x y 5 vendrían a ser los catetos. Es decir, que en este caso se nos está pidiendo x, que es un cateto. Entonces yo sé que voy a tener que aplicar cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Cuál? Vamos a ver que no es nada difícil de determinar cuál. Simplemente, si quiero un cateto, sigo la formulita, ¿verdad? Que dice que el cateto, ya sea A y B, es igual a, en este caso, x es igual a la raíz. Y me doy cuenta que ambas fórmulas de los catetos siempre empiezan con la hipotenusa al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es 13, por eso tengo que poner 13 al cuadrado. Luego, ambas fórmulas me dicen que viene un menos. Entonces voy a escribir menos y lo que dice b cuadrado acá o un a cuadrado acá, lo que me está planteando es que voy a tener que escribir el cateto que sí tengo al cuadrado. De x y 5, ¿cuál es el cateto que tengo? Sería 5. Por eso voy a escribir 5 al cuadrado. Lo cierro acá y posteriormente lo demás lo vamos a realizar con la calculadora. ¿Cómo lo haríamos? Escribimos la raíz de 13 al cuadrado, ¿ok? Menos 5 al cuadrado, así, o sea, digité esta parte, y lo siguiente que voy a hacer es que aprieto la tecla igual, y ella inmediatamente me tira de que x es igual a 12. Muy bien, allí tendríamos ese primer ejercicio resuelto. En este otro ejercicio vamos a hallar el valor de x. Ahora, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la hipotenusa y cuáles los catetos. Primero que todo, yo sé que el lado de mayor longitud es este. ¿Por qué? Porque es el que se ubica al frente del ángulo recto. Por tanto, x vendría a representar la medida de la hipotenusa. Y por ende, 6 y 8 vendrían a ser los catetos. Es decir, que en este caso, x es la hipotenusa, o sea, se nos está preguntando cuánto vale la hipotenusa. Entonces, para ello, yo voy a usar la formulita C. ¿Por qué? Porque C es la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que me dice la formulita? Es que escriba la hipotenusa, que en este caso es x, y escriba igual. Dice aquí que abra la raíz, porque ahí viene una raíz, y dice que es a cuadrado más b cuadrado. Es decir, agarro un cateto. ¿Cuál es a? ¿Cuál es b? No interesa. Simplemente es agarrar cualquier cateto. En este caso voy a agarrar 6 de primero, lo elevo al cuadrado, y le voy a sumar el otro cateto al cuadrado. ¿En qué orden? Es indiferente. Lo cierro allí y posteriormente eso lo resuelvo con la calculadora, tal y como lo voy a hacer acá. Entonces hago la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, la tecla igual, y me da como solución de que x es igual a 10. Quiere decir que esa hipotenusa vale 10. En el siguiente ejercicio vamos a hallar el valor de y. Entonces lo primero que vamos a determinar
cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. En este caso siempre busco que la hipotenusa es el lado de mayor longitud, es el lado que está al frente del ángulo recto, en este caso este. Por ende, este lado que mide 15 es la hipotenusa y por ende 6 y y vendrían a ser los catetos. Quiere decir que se nos está preguntando por y, o sea, por un cateto. ¿Cuál fórmula es la que voy a usar? Bueno, yo sé inmediato que la fórmula que tendría que usar es cualquiera de ellas dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, dice, y igual. Cualquiera de estas dos fórmulas siempre dice que voy a tener que escribir la hipotenusa al cuadrado de primero. Entonces, yo voy a escribir primero la raíz y la hipotenusa al cuadrado de primero. Fíjese que algo que tienen en común estas dos fórmulas es que sigue un menos. Por esa razón, yo voy a escribir un menos acá. Ahora dice, en esta fórmula dice b cuadrado, en esta dice a cuadrado. Es decir, que lo que voy a tener que escribir es el cateto que tengo al cuadrado. De y 6, pues tengo que 6 es el cateto que conozco. Entonces por eso voy a escribir 6 al cuadrado. Cierro la raíz allí y resuelvo eso en la calculadora. Entonces tendré que hacer la raíz de 15 cuadrado menos 6 al cuadrado. Aprieto la tecla igual y eso me quedaría que y es 3 raíz de 21. Y ahí está la solución de ese ejercicio. Finalmente tenemos este otro ejercicio de acá. Igual se nos pide hallar y. Entonces primero vamos a identificar cuál es la hipotenusa y cuáles los catetos. Yo vengo y puedo ver que el lado de mayor longitud es este de acá. ¿Por qué? Porque siempre es el lado que está al frente del ángulo recto, que es este de acá, el que tiene el cuadrito. Entonces, yo diría que y es el valor de la hipotenusa. O sea, que 20 y 14 vendrían a ser catetos. Entonces, voy a aplicar las fórmulas. Y en este caso, como se nos pregunta y es la hipotenusa, tengo que usar la fórmula de la hipotenusa, que es esta primera de acá. Entonces, debo escribir y igual, dice que habrá una raíz y dice que a cuadrado más b cuadrado, es decir, los catetos al cuadrado sumándolos. ¿En qué orden los pongo? No interesa. Entonces voy a escribir 20 al cuadrado más 14 al cuadrado. ¿Por qué más? Porque la fórmula dice ahí un más. Finalmente vengo a resolver eso en la calculadora y sería la raíz de 20 al cuadrado más 14 al cuadrado y esto me da 2 raíz de 149. Entonces y igual a 2 raíz de 149 y esa sería la solución de este ejercicio. Muchas gracias.